Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, ya hicimos nuestra de Django y ya hicimos nuestra primera página en Django. Dejamos funcionando algo en el video anterior. Como bueno, ahora hay que empezar a hacer cosas porque hay como una estructura base, pero hay que empezar a hacer cosas. Entonces, vamos a tratar de recordar cuál era el objetivo que teníamos como del proyecto, que era hacer un blog. Por si no nos acordamos, en realidad un blog no es nada más que una página web donde yo puedo publicar artículos y cuando los publico salen con mi autoría y la gente puede ponerme comentarios y tienen un título y tienen una fecha en la que se publicó y yo voy a querer que de estos artículos los pueda editar y hasta que yo no diga no estén de manera pública y un montón de ese tipo de cosas. Entonces, nosotros lo que vamos a empezar a hacer ahora es empezar a añadir funcionalidades a esta página web para que pueda hacer lo que nosotros queremos. Y por eso nosotros tenemos que representar la información que queremos que tener en esta página de alguna forma. No nos va a alcanzar únicamente con decir, bueno, ahora tengo, es un entero, o es un string, o un cosa, sino que voy a necesitar crear información que guarda ciertas cosas, digamos, de una manera que tenga una descripción, que tenga características que me permitan a mí manipular esa información de una manera más acorde al problema que yo estoy teniendo, que en este momento es crear el blog. Para eso, Django tiene una herramienta que le llaman los modelos. Uno hace como un modelo de una cosa, vamos a hacer un modelo de nuestros posteos más adelante, y que está muy relacionado con algo que en la programación y en particular acá en Django y en Python es lo que se llama programación orientada a objetos. Uno tiene objetos que va a describir de alguna forma y que tiene comportamientos que va a tener ese objeto. Ahí vamos ahora al tutorial, pero quería contar un poquito de eso. Entonces, lo que queremos crear ahora es algo que almacene todas las entradas de nuestro blog, las entradas de cada uno de los artículos, pero para poder hacerlo tenemos que hablar un poco sobre algo que llamamos objetos, lo que estábamos diciendo. Entonces los objetos, bueno, hay un concepto en el mundo de la programación llamada programación orientada a objetos y la idea es que en lugar de escribir todo como una aburrida secuencia de instrucciones en programación, podamos modelar cosas y definir cómo interactuar con ellas. Entonces, ¿qué es un objeto? Es un conjunto de propiedades y acciones. Suena raro lo que estamos diciendo, pero vamos a dar un ejemplo. Si queremos modelar un gato, por ejemplo, podemos crear un objeto o vamos a describir qué es un gato y que tiene algunas propiedades como bueno el color, la edad, el temperamento, si es bueno o malo dormilón. Y por ejemplo una cosa que queremos decir, bueno, quién es el dueño del gato, sería en todo caso un objeto del tipo persona o si el gato es callejero si no tiene esta propiedad, por ejemplo. Por otro lado, el gato tiene algunas acciones, no solamente tiene como características el gato, sino que hay acciones, cosas que puede hacer el gato. Por ejemplo, ronronear, arañar o comer, bueno, alimentar. En cuyo caso daremos algo al gato, que es comida de gato. Debería ser un objeto aparte con propiedades como sabor, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a describir nuestro gato. Nuestro gato tiene color, edad, humor y dueño, que son como atributos del gato, características del gato, y después las acciones del gato, que son ronronear, rasguñar y alimentarse, y cuando se alimenta le tenemos que dar comida de gato. Y comida de gato va a ser otro objeto que tiene una característica, un atributo que sea sabor. No sé, por ejemplo, pollo, atún, vegetariano, no sé, no, vegetales. Eh, entonces, básicamente lo que queremos hacer es describir cosas reales en el código con propiedades, llamamos propiedades del objeto, y acciones que usualmente se llaman métodos. Entonces, ¿cómo vamos a modelar las entradas en el blog? Bueno, vamos a construir un blog, ¿no? Eso dice. Entonces necesitamos responder una pregunta. ¿Qué es una entrada de blog? ¿Qué propiedades debería tener? Bueno, después esto nos permite construir otras cosas, ¿no? Pero por ahora vamos a pensar en esto. ¿Qué es una entrada de un blog? Y una entrada va a ser un objeto que va a tener ciertas características, como uno le puede describir qué cosas tiene.
Bueno, seguro que nuestras entradas de blog necesitan un texto con el contenido, eso sí, un título. También estaría bueno saber quién lo escribió, así que vamos a necesitar un autor. Y por último queremos saber cuándo se creó y cuándo se publicó esa entrada, ese post, ese artículo. Entonces, fíjense que en inglés usualmente las entradas de los artículos o artículos le dicen post. Entonces, un post va a ser básicamente un objeto que tiene un título, un texto, un autor, una fecha de creación y una fecha de publicación. ¿Y qué tipo de cosas podría hacerse con una entrada del blog? Sería bueno, por ejemplo, que se pueda publicar, ¿no? Así que vamos a necesitar un método que se llame publicar. O sea, cuando pasa de estar escrito a cuando pasa a que sea público, bueno, tiene una acción ahí que es hacer que todo el mundo pueda ver la entrada del blog que yo estaba escribiendo. Puesto que ya sabemos lo que queremos lograr, podemos empezar a modelarlo en Django. Entonces, bueno, necesitamos empezar a trabajar con modelos en Django. Sabiendo que es un objeto, podemos crear un modelo de Django para nuestras entradas de blog. Un modelo en Django es un tipo especial de objeto que se guarda en una base de datos. Una base de datos es una colección de datos. Es un lugar en el cual almacenas la información sobre usuarios, tus entradas de blog, etc. Utilizaremos una base de datos SQLite para almacenar nuestros datos. Este es el adaptador de base de datos predeterminado en Django y será suficiente por nosotros para ahora. Entonces puedes pensar el modelo de la base de datos como una hoja de cálculos con columnas y filas de datos. No sé, la mayoría de ustedes alguna vez se cruzaron con un Excel. Entonces uno tiene una tabla donde tiene filas que son fila 1, fila 2, fila 3 y después tenés columnas que son A, B, C, D. Bueno, en vez de tener columnas que sean A, B, C, D, vamos a tener tablas que tienen perdón, que tienen estas características como número de post, título, etcétera. Dame un segundo. Bueno, gracias por esperar el segundito. Bueno, entonces la idea es esta, es que nosotros vamos a crear un modelo de lo que serían los artículos y estos modelos van a estar guardados en una base de datos, que es la parte que estuvimos configurando en el video anterior de dónde se va a guardar esa información, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ello. Lo primero, antes de trabajar con los modelos y toda la historia, antes de toda esa parte, es bueno que hay una característica que tiene Django que nos permite hacer lo que en este lenguaje, en este framework le llaman aplicaciones. ¿Cuál es la idea? Que nosotros podemos tener una página web que tiene diferentes funcionalidades, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestra página web va a tener solamente la parte de blog. Pero supongamos que nuestro blog crece muchísimo y nos hacemos muy famosos y de repente tenemos merchandising, ¿no? Digamos así, tenemos como nada, la gente nos hacemos muy conocidos y queremos empezar a venderle cosas a la gente que son de nuestra autoría, no solamente tenga el blog, sino vamos a hacer una parte de ventas de, no sé, qué sé yo, autógrafos o el libro en papel de todo el blog y toda la historia. Entonces, como que Django le gusta que tengas las cosas organizadas por separado, como estas funciones. Entonces vas a tener después la página y la página esta va a tener una parte que sea el blog, otra parte que sea la parte de ventas con el carrito que corresponde a las ventas y ponerle otra parte que sea de, no sé, contactos con otras organizaciones, no sé, una cosa por el estilo. Entonces, lo que a Django le gustaría es que vos tengas aplicaciones que te permitan hacer cosas distintas. Entonces, por ahora vamos a hacer esto que se llama una aplicación para manejar la parte del blog. Y el día de mañana, si queremos agregar otras funcionalidades que no tengan nada que ver con el blog en sí, vamos a hacer otra aplicación que haga otras cosas, como vender mis chucherías, no sé, ponele. Entonces, para eso tenemos que crear una aplicación. Entonces vamos dice, para mantener todo en orden, crearemos una aplicación separada dentro de nuestro proyecto. Es muy bueno tener todo organizado desde el principio. Para crear una aplicación necesitamos ejecutar el siguiente comando en la consola dentro de la carpeta de Django Girls donde está el archivo managepy que habíamos visto.
Bueno, recordemos cómo habíamos hecho. Vamos a ir a nuestra consola. En nuestra consola, perdón, sí, teníamos nuestra carpeta, digamos, en C users. Habíamos creado ahí la carpeta de trabajo. Voy a hacer cd de Django Girls. Dentro de Django Girls tengo, bueno, my site, my env, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que, bueno, una cosita que teníamos que hacer sí o sí. Recuerden que para empezar a trabajar, si habíamos configurado los entornos virtual y para tener todas las funcionalidades ahí, es entrar al entorno virtual, y esto lo hacíamos directamente escribiendo la dirección myenv, como era acá, myvenv barra scripts barra activate, ¿no? Y ahí estamos en el entorno virtual con todas las librerías, las aplicaciones que nos hacían falta para empezar a trabajar. Entonces, bueno, vamos ahora a crear nuestra aplicación. Para eso hay que escribir Python, el comando del lenguaje Python, a través del archivo que se llama manage.py. Y le vamos a decir, bueno, el comando startup. Le vamos a decir, esto es créame una aplicación de Django. Y el nombre de esa aplicación de Django, que en este caso va a ser blog. Esta va a ser la parte del blog. Bueno, aprieto enter y va a ejecutar. Y ¡charán! Voy a hacer dir y vamos a ver ahora que tenemos una carpeta nueva que dice blog, ¿no? Entonces, acá tenemos la descripción en el tutorial. Nos aparece, notarás que se crea un nuevo directorio blog y ahora contiene una cantidad de archivos. Los directorios y archivos en nuestro proyecto deberían verse así. Dentro del blog, un archivo que dice initpy, adminpy, apps.py, migrations, en la carpeta migrations, models, tests, views, todo eso. Vamos a ver si están. Voy a hacer dir de blog y me muestra que están todas esas carpetas que habíamos dicho. Y están las anteriores, ¿no? La base de datos, este archivo que dice db.sqlite es la base de datos donde se va a guardar toda la información. El manage.py era el archivo que me permite ir creando y haciendo cosas de Django. Y la carpeta mysite que iba teniendo los archivos de configuración de mi sitio web, ¿no? Y hay una carpeta más que era la de myvenv para guardar todas las librerías y cosas que estamos usando acá. Bueno, después de crear la aplicación también tenemos que decirle a Django que tiene que usarla, así donde le va a encontrar. Eso se hace en el fichero mysite/settings. Entonces voy a ir a mi editor de código que teníamos por ahí y vamos a abrir la carpeta que está en mysite y el archivo settings.py lo voy a abrir. Y hay una parte que se va a encontrar una variable que se llama installed apps, que son aplicaciones instaladas. Acá está Django contrib-admin, Django contrib-out. Son un par de aplicaciones que cuando instalamos Django por primera vez están. Entonces dice, vamos a agregar una línea que contiene este texto que es blog.apps.blogconfig justo por encima de la llavecita. Fíjense que acá la llavecita es las listas, ¿no? Y estos son comas. Esto quiere decir que esto es una lista con todas las aplicaciones que están instaladas. Entonces vamos a agregar un elemento más a la lista, que va a ser entonces blog, que es la aplicación que acabo de crear, .apps, que es uno de los archivos, apps, recordemos, apps, y escribamos con el mismo, con mayúscula y minúscula que están ahí, b mayúscula, blog, c mayúscula, config. Muy bien, y después de eso voy a dejar una coma solo para respetar como estaba escrito antes, que siempre después de un texto estaba la coma. Bueno, entonces voy a cambiar el archivo de configuración, lo voy a guardar. En mi caso aprieto control S para guardarlo, si no hacemos archivo guardar también, cualquiera de las dos cosas. Y ya está.
Está creada la aplicación, está instalada la aplicación, una aplicación nueva. Pero ahora le tenemos que decir que dentro de esta aplicación vamos a empezar a manejar información que tiene que ver con los posts. Van a ver entonces que dentro de la carpeta blog vamos a encontrar un archivo que dice models.py. Y adivinen qué vamos a poner ahí. Más, de hecho nos da la pista. Fíjense que dice create your models here. Quiere decir que acá vamos a poner nuestros models. Entonces, bueno. Dice, en el archivo blogs.model definimos todos los objetos llamados models. Este es un lugar en el cual debemos definir nuestra entrada del blog. Abre el blog models.py en el editor, borra todo y escribe este código. Bueno, vamos a copiarlo y pegarlo. Si quieren lo pueden escribir a mano, como para irse familiarizando, pero bueno, podríamos. Copio el código y lo voy a pegar enterito. Tará. Dice, comprueba nuevamente que usas 2 guiones bajos en cada lado de str. Eso es por si lo escribís. Fíjense que acá donde dice str hay unos guioncitos, pero son 2 guiones bajos los que van. Esta convención se usa en Python con mucha frecuencia, a veces se llama dunder, de abreviatura de double underscore, o en español doble guión bajo. Se da un poco de miedo, ¿no? Pero no te preocupes, vamos a explicar qué significan estas líneas. Todas las líneas que comienzan con from o import son líneas para agregar algo de otros archivos. Así que en vez de copiar y pegar las mismas cosas en cada archivo, podemos incluir algunas partes con from, import. Eso quiere decir, por ejemplo, acá, from es de. Dice de la parte que dice django.conf, importa settings, que era el archivo este settings.py que está acá. Dice from django.db, import models, que es unas funciones que tienen que ver con los modelos, y from django.utils import timezone, que son, es decir, del Django, la librería de utilidades, importa la funcionalidad que dice timezone, que es para definir la zona horaria donde uno está. Para eso habíamos configurado la zona horaria en el settings en su momento. Bueno, entonces fíjense que empezamos acá. Todos los objetos se empiezan con la palabra class. Y fíjense que acá dice, vamos a crear una clase que se llama post. Y esto que está acá que dice models.model entre paréntesis quiere decir que vamos a copiar características de ese objeto que se llama models.model. Entonces class es una palabra clave que indica que estamos definiendo un objeto nuevo. Post es el nombre de nuestro modelo. Podemos darle un nombre diferente, pero debemos evitar espacios en blanco y caracteres especiales. Por ejemplo, podríamos poner acá entrada, por ejemplo. Pero como queremos ser consistentes y no tener problemas de ortografía después y vamos a estar copiando cosas de este tutorial, bueno, voy a usar las mismas palabras que hay en el tutorial, así después no nos trae problema. Post. Entonces, models.model significa que post es un modelo de Django, así que Django sabe que debe guardarlo en la base de datos. Ahora vamos a definir las propiedades de las que hablamos. Title, text y created date. Dice así. Acá dice published date y author. Para eso tenemos que definir el tipo de cada campo. Estos atributos o campos son variables que van a ser de algún tipo en particular. Como habíamos visto, podían ser de tipo texto, podían ser de tipo entero, de tipo booleano. O sea, para que la computadora sepa qué tiene que hacer con esa información, ¿no? Entonces, acá dice, por ejemplo, es un texto, es un número, es una fecha, es una relación con otro objeto como un usuario, ¿no? Entonces vamos acá, dice models.charfield es como definimos un texto con un número limitado de caracteres. Entonces decir, bueno, esto va a ser un texto cortito. Models textfield, esto es para un texto largo sin límites. Suena perfecto para el contenido de la entrada de blog, ¿no? Models.datetimefield es un campo de tiempo, de fecha y hora. Y modelos.foreignKey debe ser models.foreignKey, sí, models.foreignKey, hay un error de traducción.
Este es una relación o link con otro modelo. No vamos a explicar acá cada pedacito de código porque nos tomaría demasiado tiempo. Deberías echar un vistazo a la documentación de Django si deseas obtener más información sobre los campos, modelos y cómo definir otras cosas distintas en las descritas anteriormente. Y entonces, por ejemplo, acá autor va a ser un model foreign key con un modelo que es usuario. Título, fíjense que dice charfield, que es un texto, y acá le estamos diciendo max length, que es el largo máximo, es 200 letras. El text va a ser un models.textfield, que es un campo de texto. Created date dice, fíjese que dice es un campo de fecha y que por default, para empezar siempre es ahora. Y publish date es también un campo que tiene fecha y hora, que puede estar al principio en blanco. Apenas lo creas, por ejemplo, la fecha de publicación va a estar en blanco porque no está publicado todavía. Y después, por eso, y acá dice, ¿qué sobre def publish self? Es exactamente el método publish que mencionábamos antes, o sea, esta acción de publicar. Entonces, vamos a definir una función, como habíamos hecho antes, que en este caso método porque está dentro de un objeto, que va a ser publicar. Y lo que hace es decir, bueno, a la fecha de publicación la vamos a asignar a el momento en que ejecutamos esa función. Entonces la fecha de publicación deja de estar en blanco para pasar a tener una fecha concreta. Y después se guarda esa información. Eso quiere decir que el método publicar lo que hace es sencillamente poner en el campo fecha de publicación la fecha y hora en la que vos lo ejecutas para que sea la publicación. Significa que def significa que es una función o método. Publish es el nombre del método. Podés cambiar el nombre del método si querés. La regla de nomenclatura es utilizar solo minúsculas y guiones bajos en lugar de espacios. Y por ejemplo, un método que calcule el precio medio, por ejemplo, se podría hacer calcular guión bajo precio guión bajo medio, por ejemplo. Los métodos suelen devolver, un return en inglés, algo. Hay un ejemplo de esto en el método str. El método que se llama str quiere decir que el método str me devuelve información sobre el posteo, sobre la publicación, y lo que me devuelve es el título, básicamente, que dice acá. También notamos que ambos, def publish y def str, son indentados dentro de nuestra clase. Claro, porque eso quiere decir que yo quiero que publish y que str estén dentro de la clase, el objeto que estoy definiendo. Y como habíamos visto, para decir que algo está dentro de otra cosa, usábamos la indentación, que era 4 espacios antes. Más, de hecho, fíjense, por ejemplo, que acá tenemos dentro de la clase post tenemos el método publish, y acá dentro del método publish tenemos esta línea de código que dice self.publish-date igual a timezone.now, por ejemplo. Entonces hago esto, esta línea de código está dentro de publish, dentro de la clase post. Si algo todavía no está claro sobre modelos, no te preocupes, vamos a preguntar a tu guía. Sabemos que es complicado, sobre todo cuando aprendemos lo que son funciones y objetos al mismo tiempo, pero con suerte todo tiene un poco más de sentido ahora. Bueno, vamos que no falta nada, no falta absolutamente nada. Tenemos ya nuestro código del modelo. Ahora lo que falta es decirle que esto lo tiene que guardar en la base de datos y tiene que configurar, digamos, como tiene que hacer un par de acciones. Configurar quiere decir eso nomás. Vamos a hacer un par de acciones para prepararse para algo. Bueno, en este caso tenemos que configurar la base de datos para decirle, bueno, vas a guardar posteos ahora. Entonces, fíjate, está la parte esta. Crear tablas para modelos en tu base de datos. El último paso acá es agregar nuestro nuevo modelo en la base de datos. Primero tenemos que hacer saber a Django que hemos hecho cambios en nuestro modelo. Lo acabamos de crear. Anda a tu terminal y escribí Python manage make migration blog. Quiere decir, o sea, como siempre, Python manage py es para decir, bueno, así la Python que ejecute el archivo manage py, que me ayuda a administrar mi sitio Django.
y vamos a hacer una acción que se llama Make Migrations de la aplicación blog. Make Migration es crear las migraciones o crear todos los archivos de configuración para aplicarlo en la base de datos. Entonces, bueno, vamos a la consola. Vamos acá. Entonces, Python manage py make migrations de la aplicación blog. Enter. Pues si no se dieron cuenta, le puse más RAM a la máquina, así que va bien. Ah, capaz que no guardé el archivo, a ver. Sí, no había guardado el archivo. Qué pavote. Bueno, ahora vamos a ver. Bien, ahí se dio cuenta Django que creamos una clase nueva que se llama post dentro del archivo de modspy y que hay que hacer todos los cambios que hace falta dentro de la base de datos. Fíjense que acá dice create model post. Bueno, recuerden guardar los archivos que edite. Ah, justo lo que me acaba de pasar, me había olvidado de guardarlo. De otro modo, tu computadora ejecutará versiones anteriores, lo que puede ocasionar errores inesperados. Django preparó un archivo de migración que ahora tenemos que aplicar a nuestra base de datos. Escribí Python manage py. Ahora vamos a aplicar la migración. Migrate blog. Vamos, aplicando todas las migraciones a blog, running migrations, applying blog 001 initial. Ok, quiere decir que anduvo todo joder. Hurra, nuestro modelo post ya está en nuestra base de datos. Estaría bien verlo, ¿no? Vamos al siguiente capítulo para ver qué aspecto tiene tu post. Bueno, terminemos el video por ahora. Es uno de los videos más larguitos que hemos hecho hasta ahora. Vamos a cortarlo y seguimos con el siguiente capítulo. Estaba complicado hacerlo más corto a este, porque era toda una unidad de sentido. Bueno, nos vemos en el siguiente video.